Hola, esta es la parte A de la lección número 102 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior estábamos viendo cómo yo puedo expresar esta fracción algebraica que da la casualidad que es impropia, porque fíjense que el grado del numerador es 4 y el grado del denominador también es 4, como una suma de fracciones parciales. Pero entonces no podríamos usar el teorema de fracciones parciales, porque el teorema de fracciones parciales exige que la fracción algebraica que le dan tiene que ser propia, o sea, en donde el grado del numerador sea estrictamente menor que el grado del denominador. Pues para yo resolver esa situación, efectué la división de ese polinomio entre este polinomio haciendo uso del algoritmo que aprendimos en el álgebra elemental, de la división larga, y encontramos que el cociente era 1 y que entonces sería, la expresión mixta que obteníamos era 1 más una fracción entonces propia, donde esta fracción propia salía de que se dividía el residuo que obteníamos al efectuar esa división, que es este que está aquí, 3x al cubo menos 11x cuadrado más 15x menos 34, entre el divisor de esta división que efectuamos, que es precisamente el denominador de la fracción esta impropia que nos dieron al principio, x a la 4 menos 3x al cubo más 4x cuadrado y menos 8. Y entonces esta fracción, que ahora sí es propia, porque fíjense que el grado del numerador es 3, que es menor estrictamente que el grado del denominador, que es 4, a esa fracción sí se le puede aplicar el teorema de las fracciones parciales. Pero para poder aplicar el teorema de las fracciones parciales tenemos que ver qué factores hay en el denominador para poder determinar la forma de las fracciones parciales que al sumarse me dan esa fracción propia que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que factorizar esto para ver qué factores contiene ese denominador. Teníamos la dificultad de que este es un polinomio de grado 4 y en el álgebra intermedia, cuando estudiamos la factorización, vimos que podíamos factorizar polinomios, ¿verdad?, de grado hasta 2 y en todo caso de grados que fueran múltiplos del 2, ¿verdad? Así que no tenemos la herramienta del álgebra intermedia. Sin embargo, tenemos la herramienta del álgebra avanzada cuando estudiamos en el tercer tema, la teoría de ecuaciones, que decía, bueno, si usted conociera los ceros de ese polinomio, entonces por el teorema del factor, x menos esos ceros serán factores de ese polinomio. Así que nos embarcamos en la búsqueda de los ceros de ese polinomio, ¿verdad? Y para ello, pues, hicimos uso también de un teorema que vimos en ese tema de la teoría de ecuaciones, que nos decía los posibles ceros racionales de ese polinomio, si es que los tienen la forma que son factores de este negativo 8, que es la constante de ese polinomio, entre factores del coeficiente numérico del término con grado mayor en ese polinomio, que en este caso era 1, y encontramos que los posibles ceros racionales eran 1, negativo 1, 2, negativo 2, 4, negativo 4 y 8 y negativo 8. Bueno, pues entonces investigamos el 1, a ver si era cero de ese polinomio y encontramos que no. Luego investigamos el siguiente cero que teníamos en esa lista, que era el negativo 1, y encontramos que sí era un cero de ese polinomio, porque al efectuar la división de este polinomio, x a la 4 menos 3x al cubo más 4x cuadrado menos 8 entre x menos negativo 1, que es x más 1, el residuo va a 0. Lo hicimos por medio de esta división sintética, ¿verdad? Recuerden que aquí colocamos los coeficientes numéricos del dividendo, que ahora son los de este polinomio: 1, negativo 3, 4, 0, porque no hay x a la 1, y negativo 8. Y entonces aquí colocamos el menos 1, porque estamos dividiendo entre x más 1, ¿verdad? Porque estamos investigando si el negativo 1 es un cero de ese polinomio. Y al efectuar la división sintética encontramos que efectivamente el residuo era 0. Así que ese negativo 1 es un 0 de este polinomio. Por lo tanto, yo puedo factorizar este polinomio del siguiente modo: x menos ese 0, que es menos 1, o sea, x más 1, por este polinomio cuyos coeficientes aparecen aquí en la división sintética, ¿verdad? 1, y como este era x a la 4, ¿verdad? Míralo aquí. Recuerde que en este proceso esto sería entonces x a la 3, una x a la 3, mira aquí, menos 4x cuadrado, míralo aquí, más 8 por una x y menos 8, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la factorización de esto, pero fíjense que el factor que tenemos aquí es de grado 3, y entonces el teorema de las fracciones parciales habla de factores en el denominador que sean cuadráticos y reducibles, ¿verdad? Para poder aplicar por lo menos la parte 3 o la parte 4 de ese teorema. Entonces, pues, eso quiere decir que tenemos que buscar otro factor de este polinomio, que será factor de este también, si es que no es factor de este, ¿verdad? Y entonces consideramos lo siguiente: el siguiente cero racional posible en aquella lista que dijimos era el 2. Recuerden que empezamos con el 1, que nos resultó no ser 0 de ese polinomio, seguimos con el negativo 1, que resultó ser 0. Ahora vamos a investigar si el 2, que es el siguiente cero racional posible para ese polinomio que está aquí abajo, ¿verdad?, en esta fracción, es 0 de ese polinomio. Y para eso dividimos entre x menos 2, o sea que colocamos aquí el 2, que es el 0 que estamos investigando, a veces 0. Y al hacerlo encontramos que efectivamente, mírenlo, ese 2 era 0 de ese polinomio, x a la 3 menos 4x cuadrado más 8x menos 4, del cual
pusimos aquí su coeficiente, ¿lo ves? 1x a la 3 menos 4x cuadrado más 8x menos 8. Encontramos que era 0, así que por lo tanto eso significa nuevamente que ese polinomio x a la 3 a la 4, ¿verdad? Menos 3x a la 3 más 4x cuadrado menos 8, que es este que aparece aquí debajo como denominador de esa fracción propia, se puede factorizar de esta manera. El x más 1 que ya habíamos obtenido por x menos este nuevo 0, ¿verdad? Por el teorema de factor x menos el 0 va a ser factor, por entonces el polinomio que tiene coeficientes numéricos iguales a estos que están aquí en este proceso de división sintética. O sea, 1 y sería x cuadrado, porque como este es una x al cubo, recuerden que entonces aquí aparece una x cuadrado, un grado menos que el que aparece aquí, ¿verdad? Menos 2x, míralo aquí, y más 4. Bueno, pues ahora ya tenemos factorizado ese polinomio, míralo aquí, como de esta manera, ¿verdad? Dos factores lineales, fíjense que no se repiten, y este factor cuadrático que tampoco se repite. Pero vamos a decir este factor cuadrático que aparece aquí, se factoriza también, porque entonces quedaría factorizado como el producto de los factores lineales. Y entonces, pues, el denominador era un producto de factores lineales que estos dos no se repiten y los otros dos que salen de aquí puede ser que no se repitan, o puede ser que se repitan, o puede ser que sea igual que uno de estos, en cuyo caso entonces uno de estos se repite, ¿verdad? Bueno, pero entonces para factorizar x cuadrado menos 2x más 4, ahora sí podemos aplicar lo que aprendimos en el álgebra intermedia, ¿verdad? Porque allí sí aprendimos a factorizar trinomios cuadráticos específicamente, como en este caso, trinomio cuadrático mónico, ¿verdad? Y lo consideramos aquí aparte, ¿verdad? El x cuadrado menos 2x más 4. Y entonces para factorizar ese trinomio cuadrático mónico, porque el coeficiente numérico de la x cuadrado es 1, hay que considerar un producto y una suma. Donde recuerda que el producto era el coeficiente numérico del tercer término, que en este caso es 4, y la suma era el coeficiente numérico del segundo término, porque acompañaba a la x a la 1, que es negativo 2. Y nos preguntamos que dos números enteros multiplicados al 4 y sumados al negativo 2, no los hay, no existen. Por eso quiere decir que ese trinomio cuadrático que está aquí es irreducible, no se puede factorizar porque no conseguimos esos dos números, ¿verdad? Dos números naturales, enteros, que multiplicados en 4 y que sumados del negativo 2. Así que eso significa que es irreducible en R, claro, si usted busca, ¿verdad?, las soluciones de la ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x más 4 igual a 0 y le da irracional o le da complejo, números que no sean reales, pues entonces x menos esos números irracionales o menos esos números complejos, no reales, pues sería la factorización de esto. Pero nos interesa que la factorización quede sobre los números reales, ¿okay? Y no la podemos hacer porque no existen esos dos números, como repetimos, los números enteros que multiplicados del 4 y sumados de negativo 2. Bueno, por lo tanto, eso quiere decir que la fracción algebraica propia a la que tenemos que aplicar el teorema es esta. 3x al cubo menos 11x cuadrado más 15x y menos 34 sobre la factorización de ese polinomio que hemos encontrado, que es x más 1 por x menos 2 y por este trinomio cuadrático x cuadrado menos 2x más 4. Bueno, pues entonces, según el teorema de fracciones parciales, como el denominador de esa fracción ahora impropia, ¿verdad?, tiene factores lineales que no se repiten, porque fíjense que los exponentes son 1, ¿verdad?, pues aparecerán dos fracciones, uno para cada uno de esos factores lineales que no se repiten de esta manera. Una constante sobre el primero de los factores, que es el x menos 1, más otra constante que le hemos llamado b, sobre el segundo de los factores lineales que no se repiten, más entonces una tercera parte entonces de ese teorema de fracciones parciales. Para este factor cuadrático irreducible que aparece en el denominador de esa fracción algebraica propia, ¿verdad?, habrá una fracción parcial de este tipo. Sobre ese denominador, sobre ese factor como denominador, arriba hay un binomio de grado 1, cx más b. O sea que ahora aquí hay que proveer la posibilidad de que sea de grado 1 para que siga siendo propia, ¿verdad? Fíjense que aquí tiene que ser constante, porque como esto es de grado 1, pues el grado de arriba tiene que ser menor, así que tiene que ser una constante para que sea de grado 0, ¿verdad? Pero como aquí es cuadrático, ¿verdad?, de grado 2, el denominador, en esa fracción parcial, arriba puede llegar a ser de grado 1. Puede ser que esta c sea 0, cuando busquemos cuánto vale c, y nos queda una constante sobre este trinomio cuadrático, ¿verdad? Pero eso sigue siendo una fracción propia, porque este tiene de grado 0 y este tiene grado 2, que es grado mayor que el grado de arriba. Bueno, pues entonces estamos en este punto, ¿verdad? Bueno, pues una vez usted podía expresar la fracción que interesaba, que en este caso es esta, ¿verdad? Claro, no se olvide que la fracción que nos interesa expresar como una suma es esta, ¿verdad? Pero como es impropia, pues entonces escribimos que es 1 más esta fracción propia, ¿verdad? Y esta fracción propia es la que yo estoy tratando ahora de buscar la suma de fracciones parciales que de ella.
Y finalmente la que nos daba será 1 más esa suma de fracciones parciales que de esta fracción propia que tenemos aquí. Bueno. Pero una vez teníamos descompuesta, ¿verdad?, esa fracción propia con la que estamos trabajando como una suma de fracciones parciales, usted sumaba esas fracciones parciales, ¿verdad? Y fíjense, para poderlas sumar, por lo que aprendimos en el álgebra intermedia, tenemos que tener, de hecho en el álgebra elemental, tenemos que tener el mismo denominador. Y tienen distintos denominadores. Pues entonces hay que buscar un mínimo común denominador, que sería lo que aprendimos así en el álgebra intermedia, ¿verdad? Habría que factorizar este binomio, que no es factorizable porque fíjense que no tiene factor común, es una suma que es una suma de cubos, así que no se puede factorizar más. Habría que desfactorizar este binomio, ¿verdad?, también, que fíjense que no tiene factor común, es una recta que no es ni recta de cuadrado perfecto ni recta de cubo perfecto, así que no se puede factorizar. Y tenemos este trinomio cuadrático mónico que vimos que no se puede factorizar, así que son ya no se pueden factorizar más esos denominadores. Por lo tanto, cada uno de ellos es un factor primo, ¿verdad?, porque no se pueden factorizar más de lo que están, por lo menos sobre los números reales. Así que seguimos ahora aquí, vamos a borrar esto aquí, ¿verdad?, porque esto era lo viejo que estaba en la clase anterior, y seguimos. Esto será entonces, vamos a ver, el mínimo denominador común será el producto de esos tres factores que tenemos aquí, ¿verdad? El x más 1, vamos a poner un marcador nuevo, porque este está ya gastado. El producto del primer factor primo que obtuvimos en esas factorizaciones que no se podían efectuar ya más, ¿verdad? El mínimo denominador común será el producto de este factor primo, x más 1, por este factor primo, x menos 2, y por este factor primo, x cuadrado, menos 2x y más 4. ¿Okay? Y entonces tendremos que escribir estas tres fracciones parciales sobre ese mínimo denominador común, ¿verdad? Así que decimos que, por lo tanto, esa suma de fracciones parciales será la siguiente. La primera fracción tenemos que escribirla sobre ese denominador común. X más 1 por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x más 4, ¿no? Y entonces, ¿cuál será el numerador de esa nueva fracción? Bueno, pues arriba estaba la a, esa constante a que tenemos que buscar. Y entonces nos fijamos por cuánto multiplicamos el denominador de esa primera fracción para que nos dé el mínimo denominador común. Fíjense que el denominador común, el denominador que tenía la primera fracción era x más 1. Pues entonces hay que multiplicarlo por x menos 2 y por esto, ¿verdad? Así que arriba también habrá que multiplicarlo por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x más 4, ¿verdad? Porque por eso mismo fue que tuvimos que multiplicar el denominador de la fracción que teníamos originalmente para que nos dé el mínimo denominador común, ¿verdad? Así que por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x y más 4, ¿ok? Bien, entonces la segunda fracción, b, sobre ese mismo denominador común, x más 1 por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x y más 4, ¿verdad? Y entonces, como en la segunda fracción original teníamos el denominador x menos 2, mírenlo aquí, para que multiplicar por el x más 1 y por el x cuadrado menos 2x más 4 para obtener el mínimo denominador común que encontramos que era el que necesitábamos, y arriba habrá que multiplicar también entonces por lo que tuvimos que multiplicar ese x menos 2 de abajo, por el x más 1 y por el x cuadrado menos 2x y más 4. ¿Okay? Y finalmente, la tercera fracción, parcial que tenemos aquí, su numerador es c por x más d, porque no a la izquierda, c por x más d. Escribimos la tercera fracción parcial también sobre ese mínimo denominador común, que es x más 1 por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x y más 4. ¿Okay? Y entonces investigamos por cuánto hubo que multiplicar su denominador, que era este, mírenlo aquí. Hubo que multiplicarlo por x más 1 y por x menos 2, para que nos diera el mínimo denominador común que determinamos, ¿verdad? Pues arriba habrá que multiplicar por lo mismo, por x más 1 y por x menos 2. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora fíjense que ya que tenemos, ¿verdad?, esas tres fracciones, no quiero borrar esto que está aquí, porque ahorita vamos a hacer referencia a él posiblemente, pues podremos escribir la suma de esas tres fracciones sobre, como una sola fracción, que tiene ese denominador común, ¿verdad? Y los numeradores se suman, ¿verdad? Así que esto será la suma de estos tres numeradores, b por a por x menos 2, por x cuadrado, menos 2x más 4,
más b por x más 1 y por x cuadrado menos 2x y más 4, y seguimos acá, borramos esto para que nos quepa todo, ¿verdad? Y más el numerador de la tercera fracción, que estamos sumando, que es el cx más b, por el x más 1 y por el x menos 2. ¿Okay? Todo eso entonces sobre el denominador común que tenían esas tres fracciones ahora, que es el x más 1 por el x menos 2 y por el x cuadrado menos 2x y más 4. ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a subrayar esta forma de escribir esa suma, porque recuerden que esa forma de escribir la suma de esas tres fracciones parciales en donde los términos del numerador han quedado, ¿verdad?, agrupados con las incógnitas a, b, c y d, ¿verdad? Aquí a, b, c y d, ¿verdad?, multiplicados por los factores, pues nos conviene para aplicarla, para usarla en uno de los dos métodos que conocemos para buscar finalmente cuánto es la a, la b, la c y la d. Bueno, pero entonces esa expresión yo la podría cambiar así. Esto sería a por, y si yo multiplico x menos 2 por esto, vamos a indicarles, habría que usar la multiplicación larga que aprendimos en álgebra elemental, ¿verdad?, de x cuadrado menos 2x más 4 por x menos 2 y hacer la multiplicación larga. Pero déjenme decir, tengo aquí la respuesta de esa multiplicación exacto, da lo siguiente, aquí lo tenemos, x al cubo menos 4x cuadrado más 8x y menos 8. ¿Okay? Más b. Y si multiplicamos estos dos polinomios x más 1 por esto, ¿verdad?, también aplicando la misma multiplicación larga que utilizaríamos para buscar el producto de estos dos polinomios, nos va a dar b por, dice x al cubo menos x cuadrado más 2x y más 4. Y más c x más d, cx más d, y la multiplicación de esto sí la podemos hacer aquí, ¿verdad?, porque es un producto de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes, así que podemos usar el producto especial número 1, x por x, x cuadrado. Los dos de afuera y los dos de al medio se suman, ¿verdad?, menos 2x más 1x menos 1x, ¿verdad?, y 1 por negativo menos 2, ¿okay?, por x cuadrado menos x y menos 2. ¿Okay? Muy bien. Y continuando, y claro, todo esto sobre el denominador común. Porque esa fracción es igual a esta fracción, que también tiene el mismo denominador, x menos 2, y por x cuadrado menos 2x y más 4. ¿Okay? Muy bien. Y si continuamos ahora con la simplificación de esto, fíjense que aquí me falta un paréntesis, perdónenme. Fíjense que ahora podemos multiplicar a por cada uno de estos términos, ¿verdad?, aplicando las leyes distributivas de la multiplicación sobre la resta o la suma, de la izquierda, aquí igual, y aquí para ver que multiplicar esos dos polinomios que vamos a ver lo que dan. Así que esto será, bueno, pues a por x al cubo menos 4a por x cuadrado más 8a por x y menos 8 por a, más, aquí será b por x al cubo menos bx cuadrado más 2bx y más 4b. Y acá será más, da lo siguiente, multiplicar estos dos polinomios, ¿verdad?, poniendo este arriba y este abajo, porque este que más tiene menos tiene, y hacer una multiplicación larga esa, vamos a encontrar que esto da lo siguiente, más cx al cubo, más cx al cubo, menos cx cuadrado, menos 12x más dx cuadrado, menos dx, voy a seguir aquí debajo, y menos 2b. Vamos a asegurarnos que lo copiamos bien. Cx al cubo, menos cx cuadrado, más 12x más dx cuadrado, menos dx menos 2b. Y vamos a ver si esto nos da también lo mismo, ¿verdad? Vamos a asegurarnos que hemos copiado bien, ¿verdad?, estas expresiones.
ax al cubo menos 4ax cuadrado más 8ax menos 8a más bx al cubo más 2bx menos bx cuadrado, muy bien, más 2bx más 4b más cx al cubo menos x cuadrado menos son 2cx más dx cuadrado menos dx menos 2d. Esto debe ir acá, ¿ok? Pero no ocupa, así que lo tuve que añadir abajo. Claro, todo esto sobre todo esto, incluyendo esto, que diría, repetimos, acá, ¿verdad? No ocupo, sobre ese denominador como x más 1, por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x y más 4. Y entonces procedemos finalmente a agrupar, ¿verdad? A agrupar los términos en ese numerador por potencias iguales de la x. ¿Ven? O sea, vamos a coger aquí primero los términos que tengan x cuadrado, x al cubo, que creo que es la más alta, ¿verdad? Exacto, es la más alta. Así que esto será x al cubo multiplicado, porque vamos a pescar los términos que tienen x al cubo, que es este. Así que iría multiplicado primero por la a, luego iría multiplicado por la b, luego iría multiplicado por la c, y más nada, ¿verdad? Muy bien. Luego vendríamos más la x cuadrado. Primero estaría multiplicado por menos 4a. Luego estaría multiplicado por menos b. Luego estaría multiplicado por menos c. Y luego estaría multiplicado por más d. Luego vendría la x, ¿verdad? Estaría multiplicado primero por 8a. Luego por 2b. Luego por 12, ¿verdad? Y finalmente por menos b. Y finalmente los términos en ese numerador que no tienen x. Primero aparece el menos 8a. Luego aparece el 4b. Luego aparece el menos 2b. Y claro, todo eso sobre el denominador común que conocemos desde un principio, que claro, recuerde que también, dicho sea de paso, tenía que ser el mismo denominador común de la fracción propia que estamos tratando de descomponer como una suma de fracciones parciales, que es x más 1 por x menos 2 y por x cuadrado menos 2x y más 4. ¿Para qué es ese? Exacto. Muy bien. Vamos a asegurarnos que también eso lo tenemos fácil. X cuadrado por a más b más c, x al cubo por a más b más c, más x cuadrado por menos 4a menos b menos c más d, muy bien, más x por 8a más 2b menos 2c y menos b. Vamos a ver aquí, dice que es menos 12, exacto, menos 12, voy a puesto aquí menos, más 2, es menos 12, por aquí, menos 12, y menos la d. Exacto, y finalmente menos 8a más 4b y menos 2b. Y ese sería el numerador, y ahora escrito de esa manera, en vez de tenerlo agrupado por las variables, las incógnitas a, b, c y d, por las potencias de la x. Y esta, recuerde que es otra forma importante de escribir la suma de esas tres fracciones parciales que tenemos aquí, porque nos va a ayudar entonces en el segundo método para determinar precisamente esas constantes a, b, c y d, ¿okay? Que necesitamos para formar finalmente las tres fracciones parciales que sumadas dan nuestra fracción propia, ¿verdad? Bien, bueno, pues entonces, ya que tenemos esto escrito, ¿verdad? Esa suma escrita de esta forma y de esta, vamos a aplicar el método 1, ¿verdad? Método 1. Que recuerde que es por sustitución. Así que se conoce ese primer método para determinar finalmente los valores de esas incógnitas que van a servir de numeradores, pero vamos a usar en los numeradores de las fracciones parciales que estamos buscando, ¿verdad? Usamos el hecho de que esta fracción inicial tiene que ser igual a la suma de esas tres fracciones parciales dada de esta manera. ¿Se acuerdan? En donde teníamos agrupados los términos del numerador por
las incógnitas A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. ¿Ves? Así que como los denominadores son iguales, ¿verdad?, el de esta fracción y de la fracción que resulta de la suma de estas tres fracciones parciales, por un teorema de la álgebra elemental, los numeradores tienen que ser iguales. O sea que el 3x al cubo, decimos que 3x al cubo menos 11x, ¿no?, menos 11x cuadrado, más 15x y menos 34 tiene que ser igual a este polinomio, este denominador de esta versión de la suma de esas tres fracciones parciales, que dice que es a por x menos 2 por x cuadrado menos 2x más 4 más b por x más 1 y por x cuadrado menos 2x y más 4 y más c x más d por x más 1 y x menos 2. ¿Okay? Este numerador de la fracción propia con que estamos trabajando inicialmente y que queremos empezar con una suma de fracciones parciales, ese numerador de esa fracción es igual a ese numerador que resulta de la suma de esas tres fracciones parciales dada esa suma en esta versión. Porque tenemos esta otra versión que vamos a usar ahorita para el método 2 romano, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora usted empieza a darle valores a la x, de manera que algunas de esas incógnitas, la A, la B, la C o la D, se eliminen. Pues fíjense que si yo le doy a la x el valor de 2, el término este con la A se va a eliminar, porque aquí sería 2 menos 2, 0, y 0 por lo que sea va a dar 0, y 0 por A me da 0, ¿verdad? Y se elimina el término con la A. Fíjense que también se eliminaría este, si la x algo que valga 2, pues 2 menos 2 aquí va a ser 0, por esto va a ser 0, y se elimina la C y la D. Y nos queda nada más este término, que fíjense que no se elimina si la x vale 2, ¿ves? Si la x vale 2, fíjense que ninguno de estos dos términos, o más bien ninguno de esos dos factores va a dar 0, ¿verdad? ¿Por qué? Primeramente, 2 más 1 da 3, y el 2 no es 0 de esto, porque tratamos de buscar los ceros de este polinomio y encontramos que no lo tenían, no puede ser factorizar, ¿verdad? Bueno, pues si la x vale, digamos 2, si x vale 2, ¿qué tenemos? Que 3 por 2 al cubo, menos 11 por 2 al cuadrado, ¿verdad?, más 15 por 2, menos 34, tiene que ser igual a por 2 menos 2, por 2 al cuadrado, menos 2 por 2, más 4, ¿verdad? Más la b, por 2 más 1, porque ahora x vale 2, por 2 al cuadrado, menos 2 por 2, y más 4. Y más c, por 2 más 1, por 2 más 1, y por 2 menos 2, ¿verdad? Sustituyendo donde quiera que aparezca aquí, ponemos 2. Y seguimos acá. Borremos esto, porque también lo vamos a necesitar luego. Así que eso será 2 por 3 al cubo, 3 por 2 al cubo, 2 al cubo es 8, así que será 3 por 8, ¿verdad? Más, menos 11 por menos 11 por 2, que es lo que vale la x, ¿verdad? En este caso al cuadrado, es 4, ¿verdad? Aquí. Más 15 por 2, que es 30, 11 por 4, y menos 34. Y esto será igual a A por 0, porque fíjense que entonces este factor 2 menos 2 va a dar 0, por lo que de esto sigue dando 0 y dará A por 0, ¿verdad? Más B por, primero 2 más 1 es 2, y por 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por 2, que es 4, más 4, ¿verdad? Más 12 más 1, perdón, ¿por qué 2? Ah, más de perdón. Aquí tengo un errorcito. Esto recuerda que era 2C, 12, o sea, C por 2, ¿verdad? Más D, ¿verdad? Más D. Así que será C por 2 más D por lo que era aquello. 2 más 1, 3, y 2 menos 2, que es 0, ¿verdad? Y claro, entonces